La oración eficaz es aquella que surge de un corazón sincero, alineado con la voluntad de Dios, y hecha con fe. Se basa en una relación profunda con Dios, donde se busca su propósito y dirección en cada petición. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis qué clase de personas fuimos entre ustedes por amor a vosotros. Versículo 6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han llegado a ser un modelo para todos los de Macedonia y de Acaya que son creyentes. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Esta noche quiero compartir esta palabra que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, y le quiero titular: corran por la senda misionera. Es un llamado que Dios nos hace, estimados hermanos. La Biblia nos dice claramente de que llegará el momento cuando vendrá la noche y ya nadie más podrá trabajar. Por eso ahora urge poder no solamente caminar, no solamente andar, sino correr por esta senda que el Señor ha dado a su iglesia. Esta senda es una senda antigua. Esta es la senda que los apóstoles nos trazaron. Cuando el Señor le habló al profeta Jeremías, le dijo: dile a mi pueblo que se vuelva a la senda antigua. Y esta es la senda antigua, la senda misionera, de buscar a los perdidos, de dejar casa, dejar comodidades, de buscar lo que se ha perdido, dijo el Señor. Y estimados hermanos, aquí lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Este hombre de Dios siempre estaba acostumbrado a correr. Lo vemos ahí en el texto bíblico cuando él estaba allá en Filipos. La Biblia dice que se desató una tremenda revuelta en Filipos. Fue apaleado en la cárcel y estuvo ahí. Y vinieron, dice la palabra del Señor, los alguaciles, y le dijeron: Señor, Pablo tiene que retirarse de este lugar. Y Pablo tuvo que retirarse de Filipos. La Biblia dice ahí en Tesalonicenses primera, capítulo 2, en el versículo 2: pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado en Filipos, como sabéis vosotros, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Este hombre de Dios tuvo que salir de allá de Filipos, pero llegó a un lugar que también se presentó algo especial allá en Tesalónica. En el libro de los Hechos, capítulo 17, vemos cómo Pablo estuvo 3 días de reposo. No fue mucho tiempo, pero bastó el tiempo necesario. ¿Para qué? Para poder trazar la ruta, para poder trazar el camino en la cual la iglesia de Tesalonicenses tenía que correr. Correr por la senda misionera.
Y estimados hermanos, vemos en la iglesia de Tesalónica que ciertamente ellos imitaron al apóstol Pablo. Y para nosotros también es un modelo que tenemos que seguir. Voy a compartir esta noche qué debemos imitar, cómo debemos correr esta carrera misionera. Número 1, el apóstol Pablo dice ahí, cuando leemos Tesalonicenses, hermanos, vamos a encontrar constantemente que el apóstol Pablo está llamando a una intercesión profunda. Desde el versículo 2 él dice: siempre estamos dando gracias a Dios por ustedes, siempre nos estamos acordando de ustedes, sin cesar, dice en el versículo 3, les estamos recordando constantemente delante del Señor. En el capítulo 3, versículo 10 del mismo Tesalonicenses dice: de día y de noche estamos suplicando, estamos rogando, alabado el nombre del Señor, con gran insistencia. A esto nos llama, hermanos, el Señor, para seguir avanzando y seguir corriendo, para que el Señor pueda seguir abriendo muchas puertas. Ciertamente el apóstol Pablo siempre decía: tengo ganas de ir a ese lugar, pero siempre encuentro estorbo. Veo que Satanás me estorba. Una y otra vez decía el apóstol Pablo ahí justamente en Tesalónica también. Es más, ahí en Tesalonicenses 5:17 él insiste. Mira, hermano, no lo dice una, no lo dice dos veces. Lo vemos que Pablo insiste una, otra y constantemente. Y nuevamente le dice ahí: constantemente tienen que estar intercediendo para que Dios pueda abrir puerta. Y es más, ahí en 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, el versículo 1 y 2, mire lo que dice. Alabado el nombre del Señor. Por lo demás, hermanos, en el capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra. ¿Por qué este hombre de Dios corría? ¿Y por qué Dios nos llama a correr? Porque su palabra tiene que correr. No puede esperar esto. Pablo está diciendo: hermanos, ustedes tienen que clamar intensamente para que la palabra, el mensaje del Señor, no es nuestro mensaje, es el mensaje que el Señor ha encargado a su iglesia, es el mensaje de esperanza para el mundo entero. Y el Señor nos ha dicho: tienen que clamar insistentemente para que esto pueda seguir corriendo. Estimados hermanos, tenemos un ejemplo a seguir ahí. El apóstol Pablo insiste: no es suficientemente, hermanos, orar y decir: Señor, te pido tal vez por un país. Aquí la Biblia nos muestra, hermanos, que tenemos que orar también de una manera específica. Yo le animo a esto, hermano. Por ejemplo, el país de Afganistán tiene más de 30 provincias, y para nosotros poder orar específicamente hay que mencionar cada provincia, hermano, y eso demanda obviamente tiempo, demanda constancia, esfuerzo, el poder, hermano, acordarnos de cada nombre. Pero le quiero decir en el nombre del Señor, iglesia, el apóstol Pablo, él oraba de esa manera, nombre por nombre. Cuando usted ve los saludos que él da constantemente ahí en la carta de Romanos y en todas sus cartas, él empieza a nombrar persona por persona. Este hombre de Dios nos muestra cómo debemos interceder. Y yo le animo a esto, iglesia de Dios. No es suficiente pedir por toda la India. La India es muy grande. Tenemos que apuntar específicamente cada lugar, cada pueblo. Y a eso, estimados hermanos, tenemos que añadirle justamente esa súplica que Dios demanda para todos nosotros.